fue donde se dio la batalla de Caseros, donde el general Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas. Cuando yo escuché este discurso de Milei, me acordé de vos, Leonardo, porque vos sos un experto en rosismo, un experto en rosas, y dije, bueno, a ver, vamos a preguntarle si es cierto lo que dice Milei. Vos decís que no fue tan así. No, en realidad yo creo que habría que empezar por el diccionario de la Real Academia Española, porque... ¿Cuál era la relación entre San Martín y Rosas? ¿San Martín también creía que Rosas era un tirano? Incluso está en contra del comunismo, porque cuando... Hola a todos, estamos con Leonardo Castañino, ingeniero civil, historiador revisionista y autor de al menos 10 obras, la mayoría relacionadas a la historia argentina y también al federalismo. También es creador de la página lagaceta.com.ar, escrito con Z, donde pueden encontrar toda su obra. También está la tienda virtual ahí, para que si después de esta charla quieren seguir profundizando en determinados temas, compren los libros, consigan los libros, los lean, porque no es cuestión de comprar nomás, los lean y bueno, van a ver que el contenido se le puede sacar mucho jugo así. Algunos de los libros que escribió Castañino son Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Francia, Artigas y Rosas, la Línea Histórica Federal, y también una obra sobre las invasiones inglesas, entre varias otras. Así que repito que las pueden conseguir todas en la página lagaceta.com.ar. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos y saludo a todos los oyentes. ¿Cuál de tus obras recomendarías así como para una persona que no está muy al tanto en el revisionismo y demás, como para comenzar con el tema de Rosas y el federalismo? Bueno, a lo mejor podrían seguir más o menos la línea en que fueron escritos, digamos, cronológica. El primero que yo escribí fue Sombras y Verdades, que trata más que nada la personalidad de Rosas, ¿no? Hace como una descripción de cómo era la personalidad, la vida privada de él, en fin. Y la segunda parte de ese libro vendría a ser La Ley y el Orden, que ya habla un poco más de la historia del gobierno de Rosas, ¿no? Ajá, este lo tengo acá al lado, mirá. Está todo marcado, un excelente libro, así que sí, lo recomiendo también. Relacionado con esos dos está la Guerra Paraguay, digamos la continuidad de la lucha de unitarios y federales, y el libro Artigas, Rosas y Francia, que es la relación que hay entre precisamente los tres federales, Artigas, Francia, que fueron los primeros, y Rosas. Así que bueno, esto sería entonces, más o menos... en ese orden como para tener una visión completa del rosismo. Claro, después la parte de las invasiones inglesas, que va desde 1806 a 1870, también trata el rosismo, porque trata de las invasiones inglesas de 1806, la gesta, o sea, la emancipación, la gesta libertadora, la época de Rosas de la guerra Paraná, vuelta de obligado, las luchas de la guerra civil, digamos, entre unitario y federales, Mitre, Urquiza, etcétera, hasta que desemboca en la guerra Paraguay. Eso sería más o menos la línea del libro, ¿no? Bueno, y ahora te había llamado porque escuché que el nuevo presidente Javier Milei, en uno de sus últimos discursos de campaña, dijo esto, ¿no? Juan Manuel de Rosas era un tirano, y reivindicó la figura de Justo José de Urquiza y el triunfo que tuvo Urquiza sobre Rosas en Caseros, diciendo que gracias a Urquiza después vino la Constitución de Alberdi y ahí nos convertimos en potencia y demás. Cuando yo escuché este discurso de Milei, me acordé de vos, Leonardo, porque vos sos un experto en rosismo, un experto en Rosas, y dije, bueno, a ver, vamos a preguntarle si es cierto lo que dice Milei, si Rosas fue un tirano o no lo fue. ¿Qué pensás? Bueno, yo también escuché el discurso, no sé si lo querés repetir ahí, pasarlo, yo lo escuché. Estamos en el partido del 3 de febrero y el 3 de febrero recuerda esa gesta del general San Martín en la batalla de San Lorenzo que dio comienzo a toda la epopeya libertadora de Argentina. Por otra parte, es muy importante también que tengamos en cuenta la magnitud histórica de lo que es Palomar, porque en Palomar fue donde se dio la batalla de Caseros, donde el general Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas. Y
Y es por eso que para nosotros es tan significativo este lugar, porque fue el lugar donde Urquiza después dio lugar a poner en marcha la Constitución de Alberdi, y que cuando se anexó la provincia de Buenos Aires en el año 1860, de ser un país de bárbaro, 35 años después nos convertimos en la primer potencia mundial, abrazando las ideas de la libertad. Me agarró un ataque de Caradagian cuando lo escuché. Vos decís que no fue tan así. No, en realidad yo creo que habría que empezar por el diccionario de la Real Academia Española, porque tirano y dictador son dos cosas completamente distintas. Ya dictadores ya había hasta en la época de los romanos, ante una eventual una perturbación del orden. Claro, el tirano era el que el dictador actuaba en forma dictatorial en beneficio del pueblo. En cambio, el tirano era el que gobernaba en beneficio propio. Y en el caso de Rosas, precisamente, él actuaba en beneficio de los demás. Incluso hay una parte cuando él asume, dice, las facultades extraordinarias, dice, los dineros públicos o la administración pública está fuera de las facultades extraordinarias. O sea que él gobernó escrupulosamente, mantuvo los dineros del Estado escrupulosamente fuera de su órbita. Él era rico antes de ser gobernador, no se hizo rico como gobernador. Por otro lado, él lo acusa mucho dice, no, era un tirano porque con las facultades extraordinarias, él no fue el primero que tuvo facultades extraordinarias, porque en las facultades extraordinarias ya, cuando San Martín derroca el gobierno en 1812, asume la Logia Lautaro, los miembros de la Logia Lautaro subieron al gobierno y tenían facultades extraordinarias. Claro. Después tuvo también Rodríguez, tuvo Pueyrredón, hubo varios que tuvieron facultades extraordinarias antes que Rosas. Cuando lo nombran a Rosas al segundo gobierno, él dice que para gobernar necesitaba facultades extraordinarias y como no dudaron en dársela o no, él no asumió. Entonces hizo hacer un plebiscito, pidió que se haga un plebiscito. Entonces hicieron un plebiscito y votaron 9.000 y pico 9.300 creo que eran de los votantes que tenían posibilidad de votar en ese momento, y tuvo únicamente 3 votos en contra. Quiere decir que él asumió con poderes extraordinarios dados por la legislatura en forma plebiscitaria. Incluso Sarmiento, que siempre fue contrario a Rosas, dijo, no se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar, refiriéndose al plebiscito, ¿no? Dice... Ahí lo que te pueden replicar ellos es que, claro, votaban a favor por temor a las represalias contra los que votaran en contra. No, porque votaron incluso, por ejemplo, de los votos que tuvieron en contra, uno fue el médico personal de él, otro fue Tomás de Anchorena, que era amigo de él, así que en definitiva, la cuestión que, fíjate lo que dijo Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento no se callaba ante nadie, y dijo, no se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar. Debo decirlo en obsequio de la verdad histórica. Nunca hubo un gobierno más popular y deseado, ni más sostenido por la opinión, que el de don Juan Manuel de Rosas. Bueno, no sé qué pruebas quieren. No sé, si quieren hacemos el plebiscito de nuevo, no sé qué quieren hacer, pero... Esos son Vos me mencionaste recién que Rosas muchas veces reiteradamente ofrecía la renuncia, ¿no? Y decía, bueno, yo sin facultades extraordinarias no gobierno. Muchos dicen, esa es una muestra de que Rosas no tenía una ambición personal por el poder. Y otros dicen, no, en realidad era demagogia, porque él sabía que después lo iban a ir a buscar. Sí, bueno, pero mira, argumentos podés inventar cualquier argumento. La cuestión son los hechos. Él renunciaba, no le aceptaban la renuncia, bueno, eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué intención tenía o no tenía? Bueno, lo mismo que dicen, cuando lo matan a Quiroga,
Todos dicen, no, lo hizo matar él porque le convenía. Bueno, a mí me puede convenir que lo maten, qué sé yo, a Alberto Fernández me puede convenir que me convenga que lo maten, pero no lo voy a matar, ¿entendés? No tiene nada que ver. Entonces, inventar argumentos es muy fácil. O sea, no, hay que tener las pruebas, los documentos, no solo las opiniones. Yo cuando dicen, por ejemplo, lo mismo que esto de la libertad, ¿no? Que vos te referiste justo a Milei, que él dice, viva la libertad, carajo. Yo no sé si viva la libertad, carajo, o carajo, viva la libertad, porque te leo lo que decía San Martín de la libertad, ¿no? A ver. Dice, ya es tiempo de dejarnos de teoría que 24 años de experiencia nos han producido más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. ¿Qué me importa a mí que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad, si por el contrario se me oprime? Dice, libertad, ¿para que se me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos ordinarios porque a 4 ambiciosos se les antoja, por vía de la especulación, hacer una revolución y quedar impunes? Libertad, libertad, maldita sea la libertad, ni será el hijo de mi madre el que venga a gozar de los beneficios que ella proporciona hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Esa es una carta que le manda San Martín a Guido, imagínate, 1831. Parece que fuera escrito. O sea, que la libertad en abstracto, así, bueno, Milei dice también que existe el derecho a morirse de hambre, como que eso es parte de la libertad. Bueno. No, pero la libertad es buena o mala según cómo la use. Ahora vamos a hablar sobre la relación entre San Martín y Rosas, pero antes quería que nos aclares un punto, porque yo sé que muchos jóvenes por ahí cuando escuchan hablar de, che, pero Milei no tiene razón cuando dice que Rosas era un tirano, y te van a decir, ¿qué me importa? ¿Para qué sirve estar hablando del pasado? ¿Para qué sirve conocer la verdad histórica? Bueno, sirve precisamente para no repetir los mismos errores. Uno vive de la historia también, porque cuando vos estudias matemática, por ejemplo, estudias Arquímedes, que vivió hace 2000 años, o no sé cuál, estudias Newton, y si uno no tuviera esa memoria histórica, tendría que todos los años, cada vez que una persona empezar a aprender de 1 más 1 es 2, ¿no? O sea, la historia es absolutamente necesaria. Y lamentablemente los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirlo, repiten los mismos errores. Y si vos conocés algo de historia, vas viendo que muchas cosas de las que pasan hoy se vienen repitiendo de lo que pasó en generaciones anteriores. Así es. Bueno, y precisamente antes de decir que Rosas era un tirano, Milei habló bien de San Martín, ¿no? Que ellos se dicen seguir los pasos de San Martín o dicen reivindicar a San Martín. Y recién nos comentabas esto de que San Martín hablaba en contra de la libertad en abstracto. ¿Cuál era la relación entre San Martín y Rosas? ¿San Martín también creía que Rosas era un tirano? No, San Martín en principio fue poco anterior a Rosas, porque San Martín, fíjate que la batalla del combate, porque en realidad Milei le dice batalla de San Lorenzo, que no es una batalla, fue un combate, fue en 1812, y Rosas recién asumió en el 30, o sea, mucho después. Prácticamente no tuvieron relación, ¿no? De hecho no se conocían personalmente. Claro. Cuando se arma la guerra contra los anglo-franceses, que se llamó la Guerra de Paraná, una de las batallas fue la batalla de Vuelta Obligado, otra fue Quebracho, San Lorenzo, etc. Rosas ahí se dio cuenta que, o sea, ya venía estudiando el gobierno de Rosas, que le gustaba porque tenía una mano firme y que había puesto orden en el país, etc. Y cuando hubo la batalla de Vuelta Obligado, ahí le escribió ofreciéndose
participar en lo que pudiera, si bien ya era un hombre grande, en colaborar en lo que pudiera, se ponía a las órdenes de Rosas. Incluso después le donó el sable del Libertador, el sable Corvo. Que ahí hay otro error que comete, que hay muchos unitarios que lo repiten. San Martín le legó el sable de la independencia a Rosas. Rosas a su vez legó su sable, el sable de la soberanía, no el que le dio San Martín, el sable de él se lo donó a Solano López. Entonces los argumentos que ponen algunos dice, sí, Rosas era un desagradecido, porque el sable que le dio San Martín se lo regaló a López, no tiene nada que ver, está hablando de distintos sables. Son dos distintos. Por eso yo digo, hay mucha gente que se larga a hablar de cosas que no sabe. Claro. Por ejemplo, otro error que para mí comete, o sea, San Martín, si a Milei le gusta San Martín, no veo por qué no le gusta Rosa, porque en definitiva Rosa hasta le legó el sable que algunos unitarios decían, tuvo la osadía de regalarle el sable al tirano. Y sí, se lo regaló porque se lo donó porque pensaba que le correspondía. Y San Martín tiene una carta también condenando a los unitarios que hacían alianza con los anglo-franceses en contra de Rosa. Y San Martín dice, pero ¿cómo puede ser que haya gente que atente contra su propia patria? Y entre esos estaba Alberdi, por ejemplo. Y claro, dice que ni en la tumba se puede perdonar. Inclusive con Alberdi, porque con Alberdi tiene otra equivocación ahí, Milei. Él dice, yo tengo las mismas ideas de Alberdi. Bueno, pero ¿de qué Alberdi? ¿De cuál de los Alberdi tiene la idea? Porque Alberdi en principio le gustó Rosas, al principio, ¿no? Alberdi fue uno de los que le escribía a Lavalle para que lo fusilen a Dorrego, a tal punto que cuando vino San Martín y llegó al puerto de Montevideo y lo habían matado a Dorrego, San Martín se volvió y le preguntaron por Lavalle y San Martín dijo, Lavalle dice, valiente como el que más. Dice, pero un hombre de mala conducta, a quien no fusilé de lástima. Esto lo dice San Martín. Ahora, uno de los que insistió en el fusilamiento de Dorrego fue Del Carril y otro fue Alberdi. Ahora, como Rosas no le dio cabida a Alberdi, ¿no? Digamos, no es que lo descartó, sino que no le dio la importancia que él creía tener. Claro, entonces Alberdi se hizo totalmente contrario a Rosas. Ajá. Y luchó con la pluma, ¿no? Con la espada, nada, pero con la pluma, él, Mitre, Sarmiento, todo en contra de Rosas. Hasta que lo derrocan a Rosas, con la traición de Urquiza, lo derrocan en Caseros. Ahí Alberdi hace la constitución liberal, pero después se da cuenta que estaba equivocado, porque él se pone en contra de la guerra contra Paraguay, y incluso se enfrenta públicamente con Mitre y Sarmiento. Entonces Alberdi lo va a ver a Rosas, que estaba en el exilio, y tienen alguna reunión, y alguna reunión social también. Incluso lo incentiva a Rosas para que le haga juicio a la Confederación para que le devuelvan todo lo que le habían expropiado y para que se defienda históricamente y todo. Y vuelve cuando termina de hablar con Rosas, lo pondera públicamente. Incluso dice, yo fui contrario a Rosas, dice, lo recuerdo con vergüenza el hecho de haber sido contrario a Rosas. O sea que él totalmente se arrepintió. Entonces yo digo... Alberdi tuvo estas tres etapas, ¿no? ¿De cuál Alberdi es? ¿Del primer rosista? ¿Del liberal, del contrario a Rosas?
¿Del que escribió la Constitución liberal o el que apoyó a Rosas después al final? O sea, de acá, ¿a qué Alberdi se refiere? Y que Alberdi dice que también que Mitre y Sarmiento habían hecho como un despotismo turco en la historia, que ahora Sí, Milei repite. claro, pero además, por ejemplo, Milei dice, ahí en el discurso ese que dio, que pondera, dice, habla de 3 de febrero, qué sé yo, por la batalla de Caseros. Y dice que después que lo sacaron a Rosas, dice, el país empezó a crecer. Después que lo sacaron a Rosas, Urquiza lo sacó a Rosas, y la excusa que usan es que era para organizar la Constitución, la Confederación. Organizar, si a las 48 horas estaban todos peleados, a tal punto que Sarmiento le echa en cara a Urquiza que había cobrado $400.000 para pasarse de bando, y se va puteando, se va a Brasil, se exilia. O sea, ¿de qué organización estaba hablando? Y después de civilización, ganaron en Caseros. Por empezar, Urquiza repartió dinero a un listado, hay como 30, 40, no tengo acá el listado a la vista, pero cobró Mitre, cobró un montón de gente que cobraron por haber participado a favor de Urquiza, y Urquiza mismo se arrepintió a los 2 o 3 días, o al poco tiempo dijo, estoy arrepentido de lo que hice, el único que puede gobernar este país es Rosas. A pesar de que Urquiza había hecho fusilar miles de personas. Por ejemplo, hizo fusilar al batallón de Aquino, que eran como 900 soldados y oficiales de la Confederación, lo fusilaron a todos. Y después está el tema de que la reinstauración de la divisa Punzó, la obligatoriedad y demás. ¿Cómo no te escuché? No, que decían, bueno, pero Rosas obligaba el uso de la divisa Punzó. Y Urquiza después lo restablece, ¿o no? Está bien, Continúa sí, siendo después lo obligatorio. restableció. Incluso Urquiza desfiló cuando lo sacaron a Rosas el de febrero, que los brasileños querían hacer el desfile el 27 de febrero, que era el día de Ituzaingó. Entonces, como revancha de Ituzaingó, y Urquiza lo quería hacer antes, y los brasileños le impusieron que lo haga ese día. Entonces, Urquiza se adelantó la hora del desfile para no participar con los brasileños, y entró a la Plaza de Mayo en un caballo con la marca de Rosas y la divisa Punzó. O sea que, ¿te das cuenta? Luchaban contra los federales, pero usaron a un federal que después se arrepintió. Sí, claro. yo iba a decir algo más con respecto a lo que había dicho. Que Milei, cuando haces ese video, me acuerdo ahora que dice que después fuimos la primer potencia del mundo. ¿Cuándo fuimos la primer potencia del mundo? Estás soñando. En todo caso, si alguna vez fuimos la primer potencia del mundo, fue durante la época de Rosa, en 1845, que peleamos en vuelta de obligado y en toda la guerra de Paraná, que duró 1 año, contra Francia e Inglaterra unidas. No solamente peleamos, porque algunos dicen, sí, no, pero en vuelta de obligado perdieron la batalla. Sí, perdieron la batalla, pero la guerra la ganó la Confederación. Incluso los ingleses y los franceses se tuvieron que rendir, y también se conservó la unidad territorial, esto que querían hacer la República de la Mesopotamia y demás, bueno, eso no se pudo hacer. Claro, inclusive los ingleses tuvieron que saludar el pabellón nacional con 21 cañonazos, o sea, fue una derrota contundente contra eran las primeras potencias del mundo. Entonces, si alguna vez fuimos primera potencia del mundo, no fue después de Rosa, fue durante la época de Rosa. Claro. Y entre paréntesis te digo que uno de los que en la batalla de vuelta obligado, uno de los que presenció la batalla fue Mitre. Lo único que no estaba en la artillería argentina, estaba en las cubiertas de los barcos ingleses. Claro. Por eso de sobrenombre le decían el grumete. En fin. Claro.
Ahí está. Lo que pasa es que han mentido tanto la historia que por eso esos que dicen, no sé, conocido, tuyo, lo que sea, dicen, no, pero ¿para qué va a estudiar historia de hace 200 años? Y bueno, si no, va a repetir lo mismo. Claro. Lo mismo que pasó. Urquiza, por ejemplo, fue traidor varias veces, porque primero fue traidor se hizo de la masonería en el 47 y lo traicionó a Rosas por 400.000 patacones. Después traicionó a todos los federales del interior, porque la provincia de Buenos Aires se había separado de la Confederación. Y en Cepeda, de 1859, y Pavón, de 1861, hicieron un pacto masónico entre Mitre, Urquiza y Sarmiento, y entonces Urquiza le dejó la batalla, hizo ganar a Mitre. En realidad Mitre había perdido, se pegó media vuelta y disparó, y llegando a Luján, un chasque le alcanzó un papelito que decía: regrese general que hemos ganado. Claro. Porque Urquiza le ganó, y cuando se quedó dueño del campo de batalla se dio medio vuelta y se fue. ¿Y el pacto en qué consistía? Urquiza iba a dominar toda la Mesopotamia y Mitre y Sarmiento se hacían cargo del interior del país. Y ahí fusilaron a todos los federales, al Chacho Peñalosa, los combatieron a Felipe Varela, fusilaron a Benavides, fusilaron a 6.000 federales. Claro. Así que esa fue la segunda traición. Y la tercera traición fue con la Guerra Paraguay, porque Francisco Solano López y Urquiza eran compadres. Y Urquiza hablaba con Solano López, y Solano López lo que quería es que lo dejen pasar por Corrientes para ir a ayudar a Uruguay. Y Urquiza le decía que le iba a conseguir el permiso ante Mitre, y si no lo dejan pasar, dice, los entrerrianos vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Ahora, mientras tanto, conversaba con los brasileños. Claro. Inclusive, a fines del 64, cuando ya estaba declarada la guerra, no de Argentina y Paraguay, sino de Brasil contra Paraguay, ya estaba declarada, y los brasileños, la flota brasileña, bombardeaba Paysandú y cargaba bomba acá en la rada del Río de la Plata, de Buenos Aires. Y entonces estaban bombardeando Paysandú, la habían sitiado, y todos los federales querían cruzar el río para ir a ayudar a los uruguayos. Y Urquiza no lo dejó, incluso el hijo de Urquiza cruzó. Y el otro que cruzó fue otro de los que cruzó, porque un montón de gente que cruzó, fue el hermano de Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, del autor del Martín Fierro. Y Urquiza se mantenía presidente ahí en San José, no intervino para nada. Los traicionó, digamos, no lo dejó. No solamente eso, sino que, vos fíjate que estaba en conversación con Solano López, que lo iba a dejar pasar, que yo. Estaba en conversación con Mitre también, y estaba en conversación con los brasileños. Le vendió 30.000 caballos de Entre Ríos, vos, 30.000 caballos del ejército entrerriano. Urquiza se lo vendió a los brasileños y listo, se pasó de bando, se hizo proveedor del ejército, se llenó de guita. Entonces esa fue la tercera traición. Tanto así que hubo mucha gente que no quería ir a la guerra Paraguay y lo mandaban a la fuerza. Entonces por eso que López Jordán se rebela en contra de Urquiza. Y así terminó también Urquiza, ¿no? Porque claro, de traición en traición, y el que mal anda, mal acaba, dice el dicho. Sí, y incluso José Hernández dice traidor 1000 veces muerto, etc. Incluso ahí hay una versión tergiversada también de la historia, porque todos dicen, yo incluso he pasado ahí por el Palacio San José y la guía turística dice, sí, porque acá en esta puerta el asesino de López Jordán lo mató Urquiza. No, mentira, si López Jordán no fue al Palacio San José. Lo que mandaron una partida de gente para pedirle a Urquiza que se retire de la política o se exilie.
Y Urquiza se rebeló y un paisano lo mató. Y él se quiso defender con un rifle, y un paisano le pegó una puñalada y lo mató, pero López Jordán no estuvo ahí. Bueno, y vos me mencionaste que después de la victoria de Urquiza sobre Rosas, vinieron todos los fusilamientos, la persecución a los caudillos del interior y demás, y muchos dicen, bueno, pero Rosas fue un tirano también por el tema de la mazorca, que era una herramienta del Estado para ejercer el terrorismo, lo que después se va a conocer como terrorismo de Estado. Y hay autores que comparan los números. Bueno, vamos a ver, el terror de Rosas, ¿cuántos números dejó? ¿Cuántas muertes causó? Y después los fusilamientos de Urquiza, la persecución de Sarmiento. ¿Qué tenés para comentar con...? Mirá, yo ahí te puedo dar dos cifras que son muy llamativas. Uno, Rivera Indarte, que escribió un libro que se llama Tablas de Sangre, para escribir ese libro le pagaban un penique por cada muerto que pusiera, ¿no? Claro. Que se lo pagaban los ingleses, que eran los administradores del puerto de Montevideo, y a través de los unitarios y el administrador del puerto, que era un inglés, le encargó el libro. Inclusive le tuvo que tachar a algunos, porque Rivera Indarte, con tal de cobrar algunos peniques más, viste, claro, cualquier cosa. Bueno, ese Rivera Indarte, para que veas quién era, él era compañero del colegio de Vicente Fidel López, que era un historiador de esa época. Y dice, Rivera Indarte era de lo peor. Él, dice, compañero de él, ¿no? En su memoria, dice, siempre hacía intrigas entre los profesores y los alumnos, dice, nosotros lo corríamos a pedradas hasta el río, dice, y él se metía en el río para que no lo alcancemos. Dice, era un tipo de lo peor. Eso es lo que dice Vicente López de Rivera Indarte. Bueno, Rivera Indarte escribió ese libro, Tabla de Sangre, donde supuestamente pone todos los muertos que hubo durante el periodo de Rosas. 20 años, ¿no? Del periodo de Rosas. 286 fusilamientos. Ahora, en los 8 o 10 años siguientes, entre Urquiza y entre Sarmiento y Mitre, mataron como a 6.000 federales. Y te das cuenta que no tiene ningún tipo de proporción. Hay un libro que se llama Las otras tablas de sangre, que es de Currá Medrano, que explica todo eso. No es una justificación, o sea, yo creo que es condenable lo que hizo la mazorca en su tiempo y más, pero si vos pones en una balanza y te fijás cuál fue peor, decís, bueno, porque hay que ver los datos también, ¿no? Que era una época violenta y demás, y los números muchas veces se inflaron, como vos estabas mencionando, y otros números se ocultaron. El tema de Lavalle, el tema de Urquiza. Enseguida te mienten, ¿viste? No, porque los federales, dice Rosas, le cortaba la cabeza a los unitarios y jugaban al fútbol, pero mirá vos la boludez que van a decir, ¿viste? Una cosa. Mirá, Bismarck dijo, la primera víctima de la guerra es la mentira, es la verdad, dice, claro. De propósito. Después, otra cosa que se miente mucho, dice, en la época oscurantista de Rosas, que no había educación, no había... Durante la época de Rosas fue cuando más se incentivaron las artes, la literatura, el periodismo. Vos ves los cuadros que había en esa época, los cuadros, la educación primaria, la secundaria y universitaria. Casi todos los hospitales de acá de Buenos Aires tienen nombre de médicos que se recibieron en la época de Rosas. Muñiz, Argerich, todos médicos de la época de Rosas. Ahora, durante la época de Rosas hubo, entre abogados y médicos, creo que hubo 260 graduados. Durante los 20 años siguientes hubo la mitad. ¿Te das cuenta que eso de que era una época oscurantista son todas mentiras, ¿viste? No. Lo mismo que dicen, no, porque no había industria, no había... Rosas hizo la ley de aduana y para incentivar a todas las industrias del interior. El primer saladero que hubo acá lo puso Rosas.
y en Quilmes, Rosas con Terrero, ¿no? Como los ingleses le hacían un boicot, ellos iban a buscar sal a Salinas Grande, acá en La Pampa. Los ingleses empezaron a hacer la contra porque le hacía competencia. Entonces, primero los ingleses lo boicoteaban cobrándole muy caro el flete, el transporte, porque le exportaban a Jamaica, le exportaban como carne salada. Entonces Rosa hizo hacer en Corrientes, que había astillero, hizo hacer barcos y empezó a transportar con sus propios barcos. Entonces la prensa empezó a decir, no, lo que pasa, dice que si matan tanto Hacienda, después va a aumentar el precio de la carne en Buenos Aires. Fíjate vos la excusa. Entonces Rosa dice, bueno, yo les garantizo de mantener para siempre el mismo precio de la carne. Y dice, sí, bueno, pero igual, ¿viste? Le siguieron, y entonces dice, bueno, chao, vendió el saladero, compró la estancia Los Cerrillos, estoy hablando de 1820, ¿no? Y se fue a la estancia de los Cerrillos. Fue de los primeros que trajo alambrados. Inclusive hay un testimonio ahí de una persona que decía 60 arados trabajando el campo en la estancia Los Cerrillos, dice, que nunca se vio en ningún otro lado. Por eso es todo un invento que han hecho. Ahora que vos mencionás la economía, el aspecto económico, la economía durante Rosas. Bueno, otra de las frases de los liberales y de los libertarios ahora es, donde entra el comercio, no entran las balas. Pero la cuestión acá que Inglaterra quiso imponer el libre comercio a los balazos. Entonces... Claro. Y Inglaterra con la invasión inglesa quiso colonizarnos por la fuerza. Como no pudo, nos colonizó con el libre comercio. Ajá. Que entre paréntesis yo te iba a decir, fíjate la revancha que hicieron de Caseros, ¿no? San Benito, digamos, la estancia de Rosas se llamaba San Benito de Palermo, que era una estancia particular de él, que iba desde acá, desde Scalabrini Ortiz, la avenida Santa Fe, hasta la calle Pampa, y todo eso hasta el río, ¿no? Había pantanos, que yo era un campo malo, y él lo saneó todo, que yo hizo la estancia de Los Cerrillos. La entrada estaba en Plaza Italia, y había una avenida que llamaba Las Palmeras, y el campo llamaba San Benito de Palermo. Ahora fíjate, después de la batalla de Caseros, al parque le pusieron 3 de febrero, que es el día de la batalla de Caseros. En la entrada le pusieron el monumento a Garibaldi, que era un condottieri. Garibaldi era un mercenario italiano que vino a pelear acá. Un saqueador que... Sí. Después, la avenida de entrada le pusieron Sarmiento. En la otra punta pusieron el monumento Urquiza. Y donde estaba la casa de Rosa la demolieron y le pusieron el busto de Sarmiento. Y la avenida Bullrich, que es la que está frente al Regimiento de Patricios, se llamaba Felipe Arana, que era el funcionario de Rosas, muy importante, ministro de Relaciones Exteriores. Y Bullrich fue el intendente que quiso demoler la casa de Rosas en 1900. Y encima le pusieron la calle, ahora se llama Bullrich. ¿Viste? Le sacaron el nombre Felipe Arana y le pusieron. Por eso te digo que ha sido todo una revancha. Claro. Ahí vemos también la importancia de los símbolos, ¿no? Que por ahí uno piensa que, bueno, es una calle, es un monumento, no tiene sentido, pero sí tiene incluso claro un significado de por qué en ese lugar, por qué en ese momento. Y con respecto después a la tiranía de Rosas y demás, el tema que más pesa negativamente sobre Rosas es haberse negado a la Constitución, ¿no? Haber rechazado el dictado de una Constitución. De la Constitución, para mí tenía razón Rosas, porque él decía, que esto se lo dice en la Carta de Hacienda de Figueroa, y se lo dice también a Ernesto Quesada cuando fue a verlo en el exilio, que es un historiador, ¿no? Que le pregunta por qué no hizo la Constitución. Y él la explicación que daba es muy sencilla, muy lógica. Dice, no se puede hacer un cuerpo sano con miembros enfermos,
primero tienen que organizarse las provincias, tener su propia legislatura, su propia organización, y después unirse con una constitución. Dice, porque la constitución no une a los pueblos, la representa unida. Dice, dice, además, para que funcione un congreso, primero habría que fundar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, para que no haya celos entre ellas, como hicieron en Estados Unidos. Dice que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado. Pero eso lo dice con todas las letras, eso lo pone por escrito en la Carta de Hacienda de Figueroa. Y después otra cosa que dicen contra de Rosas, que no tiene ningún tipo de argumento, sino todo lo contrario, el tema con los indios. Porque Rosas protegió a los indios a ultranza. Lo que pasa que Calfucura no era un indio autóctono de acá, como dicen los mapuches, originarios, era chileno, era araucano. Vino acá en 1820, 1830. Juntó a todos los tehuelches que estaban en Mendoza, los mataron a casi todos, o los empujaron hacia el sur. Hizo una reunión de caudillejos acá en la provincia de Buenos Aires, en Cochicó, los emborrachó a todos y los degolló. Se salvaron algunos, que por eso se supo. Por eso cuando Rosas hace la expedición al desierto, que no la hace con dinero del Estado, sino que la hace entre los dos gobiernos, entre el primero y el segundo, él organizó la propia milicia, con dinero que le dieron otros hacendados, más lo que puso él, y fue aliado con los indios Pampa y los indios Boroga, que eran autóctonos. Eso sí. Él aprendió el idioma incluso, ¿no? Claro. Y entonces fueron a pelear contra Cafulcurá, que era un indio extranjero, claro, contra los mapuches. Rosa hablaba perfectamente el idioma Pampa, incluso escribió un diccionario. Y además hay una campaña que vos mencionás también en tu obra de vacunación. Claro, la vacuna acá la traje. A América llegó en 1803, que la trajeron en una forma muy curiosa. No sé si querés te la comento, si tenemos tiempo. Uh-huh. Dale. Para traer una vacuna tendría que haber habido un freezer, digamos, en el barco, pero no había frío, claro, en esa época. No, la venís soplando, ¿viste? Para que conserve el frío. No, claro. Entonces, ¿cómo hicieron? Embarcaron, yo no me acuerdo si eran 40 chicos, ¿no? Entonces vacunaron a uno, a los 2 días le sacaban el pus que se crea, ¿viste? Cuando le ponen la BCG, y con eso le ponían a otro. Y entonces a los 2 días le volvían a sacar y le ponían a otro. Entonces cuando llegó acá, ya había pasado todo el viaje y bajó un chico que estaba vacunado, y ahí la empezaron a distribuir en América. Eso fue en 1803. Mirá, los gallegos no eran el mismo. Rosas hizo una campaña de vacunación entre los indios. Después acá a la Argentina la trajo Segurola, que era un cura, ¿viste? No me acuerdo, no, el nombre exacto no es cura, sino un presbítero o algo así, en 1806. Y Rosas, en 1830, le paga a Muñiz, al médico Muñiz, y a los ayudantes de él les paga un sobresueldo para que vacunen a los... Y no solamente los vacunaba Rosas, sino que los vacunaba con un argumento, con un ardid muy ingenioso, porque ¿qué pasa? La viruela era originaria de Europa, acá no había, entonces los indios no tenían defensa contra la viruela. Entonces, los indios comían carne yeguariza, yeguas comían, no comían carne. Entonces Rosas le regalaba yegua, pero con tal de que se dejen tajear el brazo, o sea, lo estaba vacunando. Incluso hay un cacique que se llama Catel, que decía, el gran cacique rubio, dice, nunca nos engañó, dice, y siempre nos protegió, etcétera, etcétera. Dice, incluso nos regalaba yeguas para comer. Dice. Lo que sí, era medio loco, dice, porque para regalarnos yeguas nos hacía tajear el brazo. Claro, lo estaba vacunando. Claro.
Incluso se vacunaba él para que, decía, no, esto es un gualicho, y se vacunaba él para que los indios se dejen vacunar. Y durante la época de Rosas no hubo ningún brote de viruela. Y cuando lo echaron a Rosas, no vacunaron más y hubo cualquier cantidad. No sé, a ver, la opinión de Sarmiento era que no había que vacunarlo con vacunas, sino con balas, básicamente. Y Alberdi más o menos parecido. Sarmiento los quería matar a todos. No, mirá, todos dicen que los españoles mataron a todos los indios, ¿no? Vos fíjate que mientras acá los vacunaban, en Estados Unidos, cuando había un brote de viruela, juntaban mantas y se lo repartían a los indios para que se mueran, para que Claro. En Estados Unidos mataron a todos los indios. Acá no. Vos acá vas a Perú, vas a Bolivia, vas a cualquier país, hay más. No hace falta. A ver, si me hace un análisis de ADN, yo estoy 100% seguro que tengo sangre indígena también. Pero si acá creo que el 60% de la sangre es indígena. Vos vas a Plaza de Mayo, yo a veces digo acá, no es cierto que matamos a todos los indios. Claro. Los indios mataron a casi todos los españoles. Pero, por ejemplo, los enemigos de Rosas eran partidarios de hacer un reemplazo étnico, ¿no? Que Alberdi dice que la libertad es como una máquina de vapor, si no me equivoco, que la tiene que manejar la raza anglosajona y que hay que reemplazar a los indios y a los españoles y a los negros con la raza anglosajona. Sí, lo que pasa es que la gran diferencia que había, yo incluso lo planteo incluso en mis libros, la gran diferencia que había entre unitarios y federales no es solamente que el gobierno era centralista o no, porque en definitiva puede que se necesitara que sea centralista por una cuestión de que no había tantas comunicaciones o menos, no sé, o una cosa o la otra puede ser mejor un sistema u otro. La diferencia que había era que los federales eran defensores del hispanismo, de las tradiciones, del suelo, de la tierra, de la religión. Vos fíjate que Rosa decía la Santa Federación. Quiroga en la bandera decía religión o muerte. En cambio los unitarios eran casi todos masones. Si no eran ateos estaban ahí, viste, cerca. Inclusive Alberdi decía, ¿qué importa la nacionalidad? Dice, nosotros somos ciudadanos del mundo. Eso es lo que decía Alberdi. Él sería ciudadano del mundo. Yo soy argentino. Te lo iba a mencionar después, más adelante, la relación de Rosas con la masonería, pero ya que me lo adelantaste, ¿tomó medidas en particular en contra de las logias o era el tema simplemente de identificar los liberales y los unitarios con los masones y la herejía y demás? Bueno, él estaba en contra. Tengo entendido que Anchorena era el que lo asusaba, digamos, como lo incitaba a hablar en contra de los protestantes, de los masones. Bueno, él estaba en contra de las logias, incluso a veces decía así, pues los logistas, viste, varias veces lo nombró. Los de cogote duro, los de la bota fuerte, todas esas cosas así. Las logias que perturban a Europa o algo así menciona, claro, en una carta. Y cuando en una de las partes que lo dice con toda claridad es porque él con Paraguay, primero con Gaspar Rodríguez de Francia, tenía una relación, habían mantenido el status quo sin modificarlo, ¿no? Ni Gaspar Rodríguez de Francia pedía la independencia, ni él ni Rosa iba a invadir Paraguay. Cuando viene Carlos López, pide la separación de Paraguay y Rosas le manda, o sea, viene un negociador, ¿no? Que está un mes más o menos acá en Buenos Aires. Y Rosas, en definitiva, le contesta con dos documentos, uno privado y otro público. Y en el público le dice que no puede reconocer la independencia porque no depende de él exclusivamente, que depende de todas las provincias, y cuando se organice, que ya lo van a decir. Pero en el documento privado le dice, no nos conviene separarnos, porque a ustedes se les va a llenar de extranjeros y de logias. Como nos pasó a nosotros, que ahora no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué hacer. O sea, lo dice con todas las letras. Está en contra de la masonería. Incluso está en contra del comunismo, porque cuando
cuando estaba en Inglaterra, Josefa Gómez, que era una amiga de él que le escribe, dice, ¿qué opina usted de los sucesos de Europa? Dice, no, la Quinta Internacional habla peste de los comunistas. Por eso. Claro. Y con respecto a la al toque vio el surgimiento del comunismo y se opuso. Claro, se opuso terminantemente. Habló mal de la Internacional, así, con todas las letras. O sea que Rosas era como un adelantado a la tercera posición, porque se opuso a los liberales y después al comunismo. Por eso yo soy rosista. Inclusive, otra cosa, todos dicen, porque era un tirano, gobernó tiránicamente. Él nunca invadió ninguna provincia, siempre actuó en forma diplomática, con cartas, presionó, todo lo que quiera, pero nunca invadió una provincia. Por ejemplo, en 1840, cuando se arma la Liga del Norte para pelear contra él, que era Lavalle, el Manco Paz y la Madrid, Rosas armó un ejército y lo puso, y mandó un ejército y lo puso a nombre de Oribe, que era un militar uruguayo, en vez de ponerlo a Pacheco, que era el de la Confederación, para que no haya celos entre las provincias. Mandó al mando de un uruguayo. A Uruguay siempre él respetó si bien trataba de que, digamos, tenía la esperanza de que se adhiera a la Confederación, como realmente en 1825 lo había declarado uruguayos, pero él siempre respetó la independencia de Paraguay, de Uruguay, incluso durante la guerra del Paraná, de vuelta obligado y todo. Él respetó la negociación con los ingleses y los franceses, siempre respetó la opinión de Uruguay. Con Paraguay, ya te digo, no le aceptó la separación, pero tampoco lo invadió. Inclusive, pero los invitó a que se unan a la Confederación. Claro, pero inclusive cuando Carlos López, como no le aceptó la separación, quedó dolorido, digamos, y hubo una revolución en Corrientes y Carlos López le mandó al hijo, a Solano López, que en esa época tenía, creo que 18 años, lo mandó al frente de 10.000 hombres, y Rosas le dice a Urquiza, expúlselos de la provincia, pero no cruce el río Paraná, o sea, no lo invadió. Claro. Inclusive cuando hubo la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, porque en Bolivia estaba Santa Cruz, que era un dictador, un tirano, no sé cómo queda, que había unificado Perú y Bolivia. Y los unitarios de Montevideo y un tal Cuye, que era funcionario ahí de Estanislao López, con tal de pelear, de sacarlo a Rosas, trataban con Santa Cruz y le decían, nosotros le damos Salta y Jujuy para que lo incorporen a Bolivia y usted ayúdenos a independizar la Mesopotamia. Entonces, ¿en qué terminó? Que Chile y Argentina le hicieron una guerra a Bolivia y la ganaron la guerra. Ganaron los argentinos. Entonces, Pacheco, que era el general de Rosas, dice, me dicen en el norte, los generales del norte, que sería el momento de anexar Bolivia. Y Rosas le escribe una carta a Pacheco, que era muy amigo de él. Y se niega. Le dice, eso no va a suceder nunca mientras yo esté en el gobierno, porque sería aprovecharnos de la desgracia de un país hermano como Bolivia. Dejemos que se organicen y después lo invitamos a formar parte de la Confederación. O sea que vos fijate la diferencia de actuar que tenían, no era que era... Sí, porque se dice que era imperialista, que tenía los sueños de restaurar el virreinato. Bueno, sí, de restaurar la unidad del virreinato del Río de la Plata, yo creo que sí las tenía. ¿Vos qué pensás Y bueno, pero una cosa... No por la fuerza. Una cosa es unirlo, digamos, bien,
y otra cosa empezar a matar gente, ¿viste? No. En fin. Claro. Yo creo que fue, te digo la verdad, creo que fue lo más grande que tuvimos nosotros, por más que a Milei no le guste. Bueno, a ver, acá mencionaste, a ver, tenemos la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, los unitarios en Montevideo agitando, los unitarios en Chile agitando. ¿Qué más tenemos? Los bloqueos anglo-franceses. Bueno, el bloqueo anglo-francés, los dos conflictos con Francia, después que se une Inglaterra también. Tuvo que manejar también un montón de conflictos. Acá hay una obra en la que mencionan que son 7 conflictos durante su gobierno que tuvo que manejar. Y eso lo usan como una forma de entender, bueno, ciertas acciones que son repudiadas por Rosas se pueden entender cuando uno analiza esto, de que tenía hubo 7 frentes abiertos. Prácticamente no hubo un día que no hubiera una revolución, un atentado. Le mandaron la máquina infernal, por ejemplo. No hubo un día que no hubiera un atentado, una revuelta, una batalla, no sé, nunca, no hubo, lo volvieron loco. Incluso hay una anécdota, ahora no sé por qué se me ocurrió, Estanislao López, que era de Santa Fe, era amigo tenían buena relación con Rosas, pero tenía un tal Cuyen que era un traidor, ¿viste? Y Rosas lo sabía, lo venía pispeando, cómo era. Cuando muere Estanislao López queda el hermano, que le decían Mascarilla. Y este Cuyen, ¿viste? Se dio cuenta que estaba descubierto, digamos, y se rajó a Córdoba. Y Rosas lo mandó a llamar, a decirle al gobernador de Córdoba que se lo mande. Entonces Cuyen se fue a Santiago del Estero, que estaba Ibarra, que era un caudillo bravo también, ¿no? Ajá. Entonces Rosas le manda una carta explicándole todas las transfugiadas que había hecho Cuyen y que se lo mande. Entonces Ibarra le dice a un ayudante de él, dígale a Cuyen que se ponga medias de lana para que no le apresten tanto los grillos, dice, porque lo voy a mandar a Buenos Aires. Claro. Los mandó engrillado. Otro tema que quiero tocar sobre Rosas es ¿no? Recién mencionamos el bloqueo anglo-francés. Muchos dicen, bueno, Rosas se enfrentó a los ingleses, pero también tenía relaciones amistosas con personas, con embajadores de Inglaterra, y después se exilió allá. Lo que demuestra que Rosas en realidad era un agente inglés, hasta te llegan a decir algunos. Sí, bueno, por eso boludeces pueden decir cualquiera, ¿no? Pero Rosas siempre fue muy respetuoso de todos los tratados que hubo, de todas las cosas que hubo. Los ingleses habían hecho un tratado de amistad en el 24, creo, 26, como la nación más favorecida, lo habían canjeado por el reconocimiento de la independencia, entonces tenía una especie de libre comercio. Y Rosas lo respetó eso. Ahora, cuando quisieron hacer cosas que no estaban estipuladas en el tratado, como la libre navegación de los ríos, ahí Rosas le puso los puntos, no, señora, hasta acá llegaron. Ahora, ¿por qué se exilió en Inglaterra? Ese es el otro argumento. Pues no, era inglés porque se exilió en Inglaterra. En esa época, el único país prácticamente del mundo que era más o menos ordenado era Inglaterra. A tal punto que San Martín, que vivía en Francia, se fue a vivir a Boulogne-sur-Mer, que quedaba ahí pegado al río, al Canal de la Mancha, porque estuvo a punto de pasar a Inglaterra, porque en Francia había muchas revoluciones, muchas revueltas. Por otro lado, los ingleses siempre respetan al vencido que actúa lealmente, digamos, ¿no? A pesar de que no lo voy a ponderar ni mucho menos, pero lo que no respetan es a los traidores, pero a los que son leales a su causa los respeta a un vencido. Además hay una cosa que me falta un poquito ver las fuentes exactas, ¿no? Pero Rosa, cuando se fue de acá, se fue
con Pascual Echagüe. Fue muy leal a Rosas y se fue con él. Este Pascual Echagüe tenía un primo en el Vaticano que era cardenal. Entonces, cuando se va, después que lo derrocan a Rosas, Mitre y Urquiza hacen una terrible matanza en el interior, que es la que lo dije, que lo había traicionado. Entonces, Echagüe, por intermedio del cardenal del Papa, le piden al Papa que interceda ante los ingleses para que paren la matanza. Entonces, ¿a qué trato llegan? Que Rosas quedaba, digamos, preso en libertad, pero preso, digamos, no podía salir de Inglaterra, y paraban la matanza de los federales acá. Incluso se selló en un pacto masónico, por eso hay un cuchillo de Rosas que vos lo podés buscar en internet, si querés, yo lo tengo la imagen. Dice un cuchillo tipo Bowie, que no es un cuchillo criollo, es un cuchillo inglés, que es un cuchillo distinto. Y tiene un sello masónico en la empuñadura. Entonces, ¿por qué tiene ese sello masónico? Porque dice que como cuando hicieron ese pacto entre el Papa y los ingleses, lo sellaron con ese cuchillo, ¿no? Claro, también hay un autor argentino que ahora no me acuerdo el nombre, que en política muchas veces se distingue el enemigo de la nación del enemigo personal. Capaz que los ingleses personalmente con Rosas no tenían nada, sin embargo fue enemigo de su nación cuando intentaron sobrepasarse. Pero después con la persona en particular, o también está esto de que lo usaban como para tenerlo controlado, de tenerlo ahí para tenerlo vigilado. Bueno, es que de hecho el cónsul inglés vivía en Buenos Aires, nunca, ni la mazorca, ni ninguno le agredió a ningún inglés. Incluso el inglés iba, los cónsules ingleses iban a Palermo a comer o a tener relaciones con él. Incluso hubo una anécdota bastante graciosa de cuando le negó la bota al inglés, no sé si lo conocés. Contala. Cuando vino el cónsul inglés, pasó por Montevideo, los de los unitarios de Montevideo le reclamaron que lo apriete a Rosas para que entonces el cónsul inglés dice, ahora cuando vaya, qué sé yo, va a ver, y como que le iba. Claro. O sea que Rosas no tenía una enemistad, digamos, contra el individuo. Bueno, y una de lo que para mí más se resalta del gobierno de Rosas fue que evitó que lo que después va a ser Argentina siga desmembrándose. Mientras, por ejemplo, Sarmiento proponía entregar la Patagonia. Después proponían hacer la República de la Mesopotamia. Después proponían, reconocer la independencia del Paraguay, entregar las provincias a la Confederación Peruano-Boliviana. Y Rosas, sin embargo, pudo evitar que siga desmembrándose. Eso me parece que no se resalta demasiado. Desgraciadamente, cuando íbamos 1 hora, 3 minutos de charla, empezamos a tener problemas de audios irrecuperables, un sonido muy molesto, y la imagen empezó a quedar desfasada. A pesar de todos los esfuerzos que hice en la post-edición, no pudo recuperarlo. No sé si es porque mi computadora no es muy buena y la exigí demasiado, ya pasándome de la hora. Pero bueno, afortunadamente, viendo el vaso medio lleno, solamente se perdieron 10 minutos de charla, que fueron los 10 minutos finales, que por ahí ya no comentábamos temas tan relevantes. Leonardo me comentó anécdotas de Rosas con los ingleses, yo le comenté un poco que Rosas mantuvo la integridad territorial, creo que eso quedó un pedacito igual. Me comentó también que Sarmiento no solamente discriminaba a los italianos y a los españoles, y a los gauchos y a los indios, por supuesto, sino también a los árabes y a los judíos. Y quedamos en hacer otra charla en un futuro, si a ustedes les gusta, sobre la vida personal, sobre los aspectos personales de Juan Manuel de Rosas. Que Leonardo tiene una obra escrita sobre eso, pero queríamos llevarlo también al formato video. Así que si les gusta la idea, déjenlo en los comentarios. No se olviden de ponerle me gusta al video, de suscribirse y también de ir a la página lagaceta.com.ar, donde van a encontrar toda la obra de Leonardo. De nuevo, muchas gracias, perdón por estos 10 minutitos que se perdieron, pero afortunadamente salvamos la hora de charla. Muchas gracias a todos.